¿Sabías que una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento fue escrita desde una celda oscura? Pero, ¿qué tiene esta carta que ha iluminado generaciones enteras hasta hoy? Viaja conmigo a una ciudad vibrante y espiritualmente desafiante del siglo I, Efeso, hogar de una de las 7 maravillas del mundo antiguo y escenario de una transformación divina. Descubre cómo el mensaje revolucionario del apóstol Pablo desmanteló creencias arraigadas, enfrentó poderes oscuros y encendió un avivamiento espiritual que sacudió a toda Asia Menor. Pero aquí viene lo más sorprendente. ¿Qué milagro marcó el inicio de una nueva era en Efeso, y qué palabras de Pablo siguen transformando vidas hoy? No te pierdas esta historia como nunca antes la habías escuchado. El impacto de esta carta va más allá de lo imaginable, y te sorprenderá hasta dónde llega su poder. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo mientras se encontraba encarcelado en Roma, alrededor de los años 60 a 62 DC. Este contexto es crucial para entender el tono y el mensaje de la carta, ya que refleja la dedicación de Pablo al Evangelio incluso en medio de adversidades extremas. La prisión de Pablo en Roma no era una celda convencional. Probablemente se trataba de un arresto domiciliario, donde permanecía bajo vigilancia constante de guardias romanos mientras esperaba su juicio ante el emperador. La ciudad de Roma, en aquel entonces, era el centro del Imperio Romano, una metrópolis vibrante y multicultural. Desde este lugar estratégico, Pablo continuó su misión de difundir el Evangelio, escribiendo cartas a diversas iglesias y creyentes. Aunque físicamente restringido, Pablo utilizó su tiempo de encarcelamiento para una de las mayores obras literarias del cristianismo, que incluyó no solo Efesios, sino también Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidas colectivamente como las cartas de la prisión. El encarcelamiento no disminuyó la pasión de Pablo por el ministerio, por el contrario, lo intensificó. Desde su confinamiento, buscó alentar y fortalecer a las comunidades cristianas que enfrentaban sus propios desafíos. En el caso de Efesios, escribió a una iglesia que había sido un pilar en su ministerio en Asia Menor, una región que él mismo había visitado y donde había trabajado intensamente para establecer una comunidad de fe sólida. Es importante destacar que la prisión de Pablo no era solo un lugar físico, sino también una prueba de su fe y compromiso con Cristo. Este contexto agrega una profundidad emocional y espiritual a la carta de Efesios, pues Pablo escribía desde una posición de sufrimiento personal, pero con una visión celestial y una convicción inquebrantable de que Dios estaba obrando en todo momento. La carta no refleja desesperación ni amargura, sino una gratitud profunda y una esperanza viva. Desde su confinamiento en Roma, Pablo nos deja un legado de cómo aprovechar las circunstancias más adversas para la gloria de Dios. El hecho de que estas palabras hayan trascendido siglos y continentes para llegar a nosotros hoy es un testimonio del poder transformador de Dios en medio de las limitaciones humanas. Este contexto romano, con su grandeza y sus desafíos, proporcionó el marco perfecto para que Pablo transmitiera mensajes universales sobre la unidad, la salvación y la armadura espiritual. Su tiempo en prisión en Roma no fue una pausa en su ministerio, sino una plataforma desde la cual lanzó algunos de los escritos más influyentes de toda la historia cristiana. El libro de Efesios fue dirigido inicialmente a la iglesia en la ciudad de Efeso, ubicada en Asia Menor, que hoy corresponde al territorio de Turquía. Efeso era una ciudad portuaria importante y un centro cultural, religioso y comercial clave en el mundo antiguo. Conocida por el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Efeso atraía a peregrinos y comerciantes de todas partes del Imperio Romano. Este entorno cosmopolita y religioso hizo de Efeso un lugar estratégico para la difusión del Evangelio. La iglesia en Efeso tenía una conexión especial con el apóstol Pablo, quien la había fundado durante su segundo viaje misionero, Hechos 18, 19-21. Posteriormente, durante su tercer viaje misionero, Pablo permaneció allí por casi 3 años, enseñando y discipulando a los nuevos creyentes, Hechos 19. En ese tiempo, Efeso se convirtió en un centro clave de evangelización para la región, con una comunidad cristiana vibrante y creciente. Aunque la carta se dirigió a los efesios, muchos estudiosos creen que Efesios también fue escrita como una carta circular. Esto significa que, además de ser leída en Efeso, estaba destinada a otras iglesias cercanas, como las de la Odisea, Hierápolis y Colosas. Este carácter general de la carta se refleja en su falta de menciones personales,
algo inusual en las epístolas de Pablo, que generalmente incluyen saludos específicos a individuos o grupos. La iglesia de Efeso enfrentaba una mezcla de desafíos internos y externos. Por un lado, estaba formada por una congregación diversa de judíos y gentiles, lo que a veces generaba tensiones culturales y teológicas. Por otro lado, los creyentes vivían en un entorno hostil lleno de idolatría y persecución. El culto a Artemisa, junto con la práctica de la magia y la adoración al emperador romano, eran prácticas comunes en la ciudad. Los cristianos, al rechazar estos sistemas religiosos, a menudo eran vistos como una amenaza al orden social y económico. Pablo escribió Efesios para fortalecer a esta iglesia en su identidad en Cristo, recordándoles que su fe trasciende las barreras culturales y étnicas. Quería que comprendieran la profundidad de la gracia de Dios y el llamado a vivir como un solo cuerpo, unidos por el amor de Cristo. Esto era especialmente relevante para una iglesia que vivía en medio de una ciudad tan pluralista y espiritualmente conflictiva. Además, la carta no solo estaba dirigida a los creyentes de esa época, sino que contiene principios universales aplicables a todas las generaciones de cristianos. Al subrayar la riqueza espiritual en Cristo, la unidad del cuerpo de creyentes y la vida santa, Efesios sigue siendo una guía esencial para las iglesias actuales, ayudándonos a enfrentar desafíos similares en un mundo que, al igual que Efeso, está lleno de diversidad, conflicto y oportunidades para proclamar el Evangelio. El propósito principal del libro de Efesios era fortalecer la fe de los creyentes, promover la unidad en la iglesia y revelar la profundidad de las bendiciones espirituales que tienen en Cristo. Pablo, consciente de los desafíos que enfrentaban los cristianos de Efeso y otras comunidades cercanas, escribió esta carta para edificar su fe y guiarlos en una vida centrada en Dios, especialmente en un entorno cultural y espiritual tan hostil como el de la ciudad de Efeso. Uno de los objetivos fundamentales de Pablo al escribir esta carta era recordar a los creyentes quiénes son en Cristo. La primera mitad de Efesios se centra en enseñar sobre la identidad cristiana, destacando cómo han sido redimidos por la gracia de Dios, adoptados como hijos de Dios y bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este recordatorio era crucial para una iglesia que vivía en una sociedad que constantemente desafiaba y menospreciaba sus creencias. Además, Pablo tenía el propósito de enfatizar la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana en Efeso estaba compuesta por judíos y gentiles, dos grupos que históricamente habían estado separados por barreras culturales, religiosas y sociales. Pablo, sin embargo, les enseña que en Cristo, estas divisiones han sido derribadas. En Efesios 2 y 14, escribe, «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Este mensaje de unidad era esencial para mantener la armonía en una iglesia tan diversa. Otro propósito clave de la carta era exhortar a los creyentes a vivir de una manera digna del llamamiento que han recibido. Efesios 4, 1. Pablo no solo les recuerda su identidad en Cristo, sino que también les insta a que esa identidad se refleje en su vida diaria. Esto incluye vivir en amor, mostrar humildad y paciencia, y esforzarse por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Efesios también fue escrita para equipar a los creyentes para la batalla espiritual. Pablo sabía que los cristianos no solo enfrentaban desafíos físicos y culturales, sino también ataques espirituales. En el capítulo 6, les instruye sobre cómo vestirse con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo y mantenerse firmes en su fe. Además, Pablo quería que los creyentes comprendieran la inmensa riqueza de la gracia de Dios y el poder de su amor. Les enseña que esta gracia no solo los salvó, sino que también los transformó y los preparó para buenas obras. Efesios 2, 8-10. Este entendimiento de la gracia era vital para animar a los cristianos a vivir vidas llenas de propósito y gratitud. Por último, Pablo deseaba que los cristianos se enfocaran en su esperanza celestial. A lo largo de la carta, señala que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. Esto les recordaba que, a pesar de las dificultades temporales que enfrentaban, su destino final estaba asegurado en Cristo. En resumen, el propósito de Efesios era multifacético: afirmar la identidad cristiana, fomentar la unidad de la Iglesia, exhortar a una vida santa, equipar para la batalla espiritual y dirigir la mirada de los creyentes hacia su esperanza celestial.
Esta carta sigue siendo una fuente de aliento y dirección para las iglesias modernas, cumpliendo su propósito de edificar a los cristianos en todo tiempo y lugar. El tema central del libro de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo enfatiza cómo Dios, en su inmenso amor y gracia, reconcilió a toda la humanidad consigo mismo a través de la obra redentora de Jesús. Esta reconciliación no solo es individual, sino colectiva, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo, la Iglesia. Este mensaje de unidad trasciende las barreras culturales, sociales y religiosas, y destaca la obra de Dios para formar un pueblo nuevo en Cristo. Desde el inicio de la carta, Pablo establece la grandeza del plan de Dios para la humanidad. En Efesios 1, 9-10, describe cómo Dios ha revelado el misterio de su voluntad, que consiste en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje resalta el propósito eterno de Dios, restaurar y unificar todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. La unidad en Cristo no es simplemente una idea abstracta, sino una realidad espiritual que se manifiesta en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo explica que todos los creyentes, independientemente de su origen étnico o cultural, son parte de este cuerpo. En Efesios 2, 14-16, dice que Cristo ha derribado la pared intermedia de separación, haciendo la paz y creando de los dos un solo hombre nuevo. Este mensaje era especialmente relevante en Efeso, donde convivían judíos y gentiles con antecedentes y tradiciones muy diferentes. Además, Pablo subraya que esta unidad no es un logro humano, sino una obra de la gracia de Dios. En Efesios 2, 8-9, explica que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Este énfasis en la gracia divina destaca que nadie puede jactarse de su posición en Cristo, ya que todos han sido reconciliados con Dios de la misma manera, a través de la obra redentora de Jesús. El tema de la unidad también se refleja en el llamado de Pablo a los creyentes a vivir de manera digna de su vocación. En Efesios 4, 1-3, exhorta a la Iglesia a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto incluye practicar virtudes como la humildad, la paciencia y el amor, que son esenciales para construir una comunidad armoniosa. Otro aspecto clave del tema central es el papel de la Iglesia como manifestación de la sabiduría de Dios. En Efesios 3-10, Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto resalta que la unidad de la Iglesia no solo es importante en el ámbito terrenal, sino también en el espiritual, ya que demuestra el plan de Dios ante todo el universo. La unidad en Cristo también tiene un propósito misional. La Iglesia, como cuerpo unificado, es llamada a reflejar el amor de Dios al mundo y a proclamar el Evangelio de reconciliación. En Efesios 5, 1-2, Pablo insta a los creyentes a ser imitadores de Dios y a caminar en amor, como Cristo los amó. En resumen, el tema central del libro de Efesios es la unidad en Cristo, que abarca la reconciliación con Dios, la unión entre los creyentes y el propósito misional de la Iglesia. Este tema no solo era relevante para la Iglesia en Efeso, sino que sigue siendo un recordatorio poderoso para los cristianos de todas las épocas de su identidad, misión y llamado en el mundo. Uno de los temas más impactantes del libro de Efesios es la revelación de lo que Pablo llama el misterio de Dios. Este misterio, oculto durante generaciones pero ahora revelado a través de Cristo, es que los gentiles son coherederos junto con los judíos de las promesas de Dios. Esto significa que tanto judíos como gentiles están unidos en un mismo cuerpo, la Iglesia, y comparten la misma esperanza en Cristo. Efesios 3, 6. Este concepto era revolucionario en el contexto del primer siglo, ya que rompía con las divisiones religiosas, culturales y sociales profundamente arraigadas entre judíos y gentiles. La idea del misterio revelado no se refiere a algo incomprensible, sino un plan divino que había estado oculto hasta el momento señalado por Dios para hacerlo conocer. En Efesios 1, 9-10, Pablo escribe que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje destaca que el plan eterno de Dios siempre había sido unir a toda la creación bajo la autoridad de Cristo, pero fue a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús que este plan fue plenamente revelado.
El misterio revelado tiene profundas implicaciones tanto teológicas como prácticas. En el ámbito teológico, muestra que la salvación no está limitada a un grupo étnico o religioso, sino que está disponible para todos los pueblos. Esto refleja la gracia universal de Dios y su deseo de que todas las naciones sean reconciliadas con Él. En Efesios 2, 13-16, Pablo describe cómo Cristo, mediante su sangre, derribó la pared intermedia de separación y creó un nuevo hombre de los dos, haciendo la paz. Este acto de reconciliación no solo unió a los creyentes con Dios, sino también entre ellos. En el ámbito práctico, el misterio revelado exige una respuesta de unidad y amor entre los creyentes. Pablo exhorta a los cristianos a vivir de acuerdo con esta verdad, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, Efesios 4, 3. Esta unidad no es simplemente un ideal abstracto, sino una realidad espiritual que debe manifestarse en las relaciones interpersonales, la adoración comunitaria y el testimonio al mundo. Además, el misterio revelado tiene un propósito cósmico. En Efesios 3 y 10, Pablo afirma que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que la Iglesia, como la comunidad reconciliada de creyentes, es un testimonio visible e impactante del plan eterno de Dios, no solo para la humanidad, sino también para los seres celestiales. El misterio revelado también subraya la inmensidad de la gracia de Dios. En Efesios 2, 8-9, Pablo recuerda a los creyentes que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Esta salvación no es solo una transformación individual, sino también una incorporación a la familia de Dios, donde todos los miembros comparten igual acceso a las bendiciones espirituales en Cristo. En resumen, el gran misterio revelado en el libro de Efesios es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, reconciliados con Dios a través de Cristo. Este misterio destaca la universalidad del Evangelio, el poder transformador de la gracia de Dios y la misión de la Iglesia como testigo de este plan divino. Es un recordatorio de que la obra de Cristo trasciende todas las barreras humanas y une a todos los creyentes en una familia espiritual bajo el señorío de Jesús. Esta revelación sigue siendo una fuente de asombro y esperanza para los cristianos de todas las épocas. En el libro de Efesios, Pablo presenta una de las explicaciones más profundas y completas sobre la salvación, enfatizando que esta es un regalo inmerecido de Dios, otorgado por su gracia y recibido por medio de la fe. Esta descripción no solo refuerza la centralidad de Cristo en el plan de redención, sino que también destaca la soberanía de Dios y la incapacidad del ser humano para alcanzar la salvación por sus propios méritos. Pablo comienza afirmando que la salvación es un acto de gracia divina. En Efesios 2, 8-9, declara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje subraya que la salvación no es algo que el ser humano pueda ganar o merecer a través de buenas obras o comportamiento moral. En lugar de eso, es un regalo gratuito que Dios otorga, no como recompensa, sino como un acto de amor inmerecido hacia una humanidad pecadora. La gracia es el tema central en la descripción de Pablo. Antes de conocer a Cristo, los seres humanos estaban espiritualmente muertos en sus delitos y pecados, siguiendo el curso de este mundo y los deseos de la carne. Efesios 2, 1-3. Esta condición de muerte espiritual significa que los seres humanos no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos. Pero Dios, en su misericordia y amor, intervino para dar vida a los que estaban muertos. En Efesios 2, 4-5, Pablo proclama: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». La obra de salvación es completamente obra de Dios, llevada a cabo a través de la muerte y resurrección de Jesús. En Efesios 1, 7, Pablo escribe: «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». La sangre derramada de Cristo en la cruz es el medio por el cual los creyentes son redimidos, es decir, liberados del poder del pecado y reconciliados con Dios. Esto no solo implica un cambio de estatus, de culpables a justificados, sino también una transformación completa de la vida. Además de ser un acto de gracia, la salvación también tiene un propósito. En Efesios 2 y 10, Pablo afirma que los creyentes son hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque las obras no son la causa de la salvación, son el resultado natural de una vida transformada por la gracia de Dios. Los creyentes no son salvados para permanecer inactivos, sino para vivir vidas que reflejen la gloria de Dios y el poder de su transformación. Pablo también enfatiza que la salvación no es un evento aislado, sino que tiene implicaciones eternas. En Efesios 1, 13-14, explica que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia futura. Este sello no solo asegura que los creyentes pertenezcan a Dios, sino que también garantiza su destino eterno en Cristo. Esto proporciona una esperanza sólida en medio de las dificultades de la vida. Finalmente, la salvación es una demostración del amor y el poder de Dios. En Efesios 1, 19-20, Pablo describe el incomparable poder de Dios, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, como el poder que obra en los creyentes. Esto significa que la salvación no solo cambia el estatus espiritual de los cristianos, sino que también les da acceso al poder de Dios para vivir vidas victoriosas. En conclusión, Pablo describe la salvación en Efesios como un regalo de gracia, otorgado por Dios, centrado en Cristo y asegurado por el Espíritu Santo. Es un acto divino que transforma vidas, une a los creyentes con Dios y entre ellos, y les da un propósito eterno. Este mensaje sigue siendo una fuente de esperanza y gozo para los cristianos en todo el mundo. En el libro de Efesios, Pablo desarrolla una rica metáfora para describir la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta imagen, profundamente significativa, destaca la conexión íntima entre Cristo y su pueblo, así como la relación de los creyentes entre sí. La Iglesia no es simplemente una institución o un grupo de personas que comparten creencias comunes, es una entidad viva y espiritual, diseñada por Dios para cumplir un propósito eterno. Pablo comienza explicando que Cristo es la cabeza de la Iglesia. En Efesios 1, 22-23, afirma que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto significa que Cristo es la autoridad suprema de la Iglesia, y su vida, amor y poder fluyen hacia cada miembro de su cuerpo. La Iglesia existe para glorificar a Cristo y manifestar su presencia en el mundo. La metáfora del cuerpo subraya la unidad de la Iglesia. En Efesios 4, 4-6, Pablo proclama, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Este pasaje refleja que, aunque los creyentes son diversos en sus antecedentes, dones y roles, están unidos por su fe en Cristo y su relación con Dios. La unidad no es opcional, sino esencial para el propósito de la Iglesia. Pablo también destaca la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene un papel único que desempeñar, y todos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. En Efesios 4, 11-12, explica que Dios dio a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto muestra que la Iglesia no es un lugar para la pasividad, sino para la participación activa de cada miembro en el cumplimiento de la misión de Dios. La imagen del cuerpo también enfatiza la interdependencia entre los creyentes. En un cuerpo físico, cada parte depende de las demás para funcionar correctamente, y lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Pablo insta a los creyentes a trabajar juntos en amor, edificándose mutuamente y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, 3, 4 y 16. Esta colaboración refleja el diseño divino de la Iglesia como una comunidad donde cada miembro aporta sus dones y talentos para el bien común. Además, Pablo señala que la Iglesia tiene un propósito celestial. En Efesios 3 y 10, afirma que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que la Iglesia no solo tiene un impacto en el mundo terrenal, sino que también es una demostración del plan eterno de Dios ante el universo espiritual. La unidad, la diversidad y la misión de la Iglesia son un testimonio vivo de la sabiduría y el amor de Dios. La Iglesia también tiene una dimensión relacional profundamente significativa. Como el cuerpo de Cristo,
está llamada a reflejar el amor de Dios en sus relaciones internas y externas. En Efesios 5, 25-27, Pablo compara la relación entre Cristo y la Iglesia con la de un esposo y su esposa, mostrando el amor sacrificial de Cristo al dar su vida por su Iglesia. Este amor es el modelo que los creyentes deben seguir en sus interacciones, tanto dentro como fuera de la comunidad de fe. En resumen, la Iglesia como cuerpo de Cristo es una imagen que encapsula la unidad, la diversidad, la interdependencia, la misión y el amor que definen a la comunidad cristiana. Es una entidad viva, diseñada para manifestar la gloria de Dios en el mundo y en los lugares celestiales. Este llamado a ser el cuerpo de Cristo sigue siendo un desafío y un privilegio para los creyentes, recordándole su identidad y propósito en el gran plan de redención de Dios. En el libro de Efesios, Pablo hace un fuerte llamado a los creyentes para que vivan una vida santa, digna del llamado que han recibido en Cristo. Este llamado no es solo una exhortación moral, sino una respuesta lógica y espiritual a la nueva identidad que tienen en Cristo, como hijos de Dios redimidos por su gracia. La santidad no es una opción, sino una expectativa divina que refleja la transformación que ocurre en el corazón de quienes han sido salvos. Pablo comienza este llamado en Efesios 4, 1, diciendo: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Este versículo establece que la santidad no es algo que los creyentes puedan practicar por su cuenta, está fundamentada en su relación con Cristo y su posición como miembros del cuerpo de Cristo. Ser llamados por Dios significa haber sido apartados para un propósito especial, y vivir de manera digna de ese llamado implica reflejar su carácter en todas las áreas de la vida. El apóstol enfatiza que esta vida santa comienza con actitudes internas transformadas. En Efesios 4, 2-3, exhorta a los creyentes a ser humildes, mansos, pacientes y a soportarse unos a otros en amor. Estas cualidades son el fundamento de la unidad y el amor dentro de la Iglesia y son una expresión de la vida santa que Dios espera. La santidad, según Pablo, no es solo evitar el pecado, sino también cultivar virtudes que reflejen el carácter de Cristo. Pablo contrasta la nueva vida en Cristo con la antigua vida de pecado. En Efesios 4, 17-24, describe cómo los creyentes deben abandonar su antigua manera de vivir, caracterizada por el engaño, la dureza de corazón y la impureza, y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta transformación no es superficial, sino un cambio radical que afecta tanto el pensamiento como las acciones. La vida santa también incluye el control de las palabras y las emociones. Pablo advierte en Efesios 4, 25-32 contra mentir, enojarse sin causa justa, robar y hablar de manera corrupta. En su lugar, insta a los creyentes a hablar con gracia, a perdonar como Cristo los perdonó, y a ser bondadosos y compasivos. Estas instrucciones prácticas muestran que la santidad no es solo un ideal espiritual, sino algo que debe vivirse en las interacciones cotidianas. En Efesios 5, Pablo amplía su llamado a la santidad al instar a los creyentes a andar en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se entregó como un sacrificio agradable a Dios. Efesios 5, 2. Esto implica rechazar cualquier forma de inmoralidad sexual, avaricia o lenguaje obsceno, ya que tales cosas son incompatibles con la identidad de los creyentes como hijos de Dios. En lugar de participar en obras de las tinieblas, los cristianos están llamados a ser luz en el Señor y a andar como hijos de luz. Efesios 5, 8. La vida santa también incluye un aspecto de preparación espiritual. En Efesios 6, 10-18, Pablo instruye a los creyentes a vestirse con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Esta armadura, que incluye la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios, no solo protege al creyente, sino que también lo capacita para vivir una vida santa en un mundo lleno de desafíos espirituales. Finalmente, el llamado a la santidad no es un esfuerzo individual, sino un camino que se recorre en comunidad. Pablo destaca que los creyentes son parte del cuerpo de Cristo y que su santidad contribuye a la edificación mutua de la Iglesia. Efesios 4-16. Esto subraya que la vida santa no solo beneficia al individuo, sino también al cuerpo entero, al fortalecer su unidad y testimonio. En conclusión, el llamado a una vida santa en Efesios es un recordatorio poderoso de la nueva identidad de los creyentes en Cristo. La santidad no es solo evitar el pecado,
sino también vivir una vida que refleje el amor, la gracia y la verdad de Dios en todas las áreas. Este llamado sigue siendo relevante para los cristianos de hoy, quienes, al vivir en santidad, glorifican a Dios y cumplen su propósito en el mundo. Uno de los pasajes más emblemáticos del libro de Efesios es el que habla de la armadura de Dios, una enseñanza que se encuentra en Efesios 6, 10-18. En este pasaje, Pablo utiliza la metáfora de una armadura para describir cómo los creyentes pueden resistir los ataques espirituales del enemigo y mantenerse firmes en su fe. Este llamado a vestir la armadura de Dios no es solo una exhortación individual, sino una instrucción vital para todos los miembros del cuerpo de Cristo que enfrentan una batalla espiritual constante. Pablo comienza este tema con un mandato claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6 y 10. Esto establece que la fuente de la fuerza del creyente no es su propia capacidad o esfuerzo, sino el poder de Dios. Esta introducción subraya la necesidad de una dependencia total en el Señor para enfrentar las fuerzas espirituales que operan en el mundo. La armadura de Dios está diseñada para proteger al creyente en una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6 y 12. Pablo revela que la batalla espiritual trasciende lo físico y apunta hacia un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Esto recalca la importancia de estar espiritualmente preparados. La armadura consta de varios elementos, cada uno con un significado espiritual profundo. Primero, está el cinturón de la verdad, Efesios 6 y 14, que simboliza la integridad y la fidelidad a la verdad de Dios. La verdad no solo nos protege de las mentiras del enemigo, sino que también nos sostiene y da estabilidad en la vida cristiana. Luego está la coraza de justicia, que representa la justicia de Cristo imputada al creyente y la vida recta que fluye de ella. Esta coraza protege el corazón, el centro de las emociones y la voluntad, contra los ataques del pecado y la culpa. El tercer elemento son las sandalias del Evangelio de la Paz. Estas sandalias simbolizan la preparación y disposición para proclamar el Evangelio, así como la estabilidad que proviene de estar firmes en la paz que Cristo ofrece. El escudo de la fe es esencial para apagar los dardos de fuego del maligno, Efesios 6 y 16. La fe es la confianza en las promesas de Dios, que protege al creyente de las dudas, temores y acusaciones del enemigo. El yelmo de la salvación protege la mente del creyente, asegurándole la esperanza y la certeza de la salvación en Cristo. Este elemento es vital para mantener una perspectiva eterna y resistir los pensamientos de derrota o desesperación. Finalmente, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6 y 17. A diferencia de las otras partes de la armadura, que son principalmente defensivas, la espada es una herramienta ofensiva. La palabra de Dios no solo defiende al creyente, sino que también es una herramienta poderosa para derrotar al enemigo, como lo demostró Jesús al enfrentar las tentaciones de Satanás en el desierto. Pablo concluye su descripción de la armadura enfatizando la importancia de la oración constante. En Efesios 6 y 18, insta a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es el medio a través del cual los creyentes acceden al poder de Dios, buscan su guía y fortalecen su comunión con Él. La enseñanza de la armadura de Dios no solo equipa a los creyentes para la lucha espiritual, sino que también les recuerda que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Al vestir esta armadura, el cristiano no pelea para ganar la batalla, sino desde una posición de victoria ya lograda por Jesús en la cruz. En resumen, la armadura de Dios es una herramienta indispensable para todos los creyentes que desean vivir una vida victoriosa en Cristo. Este pasaje no solo es un recordatorio de la realidad del conflicto espiritual, sino también una invitación a depender del poder y la provisión de Dios para superar cualquier desafío. Es una exhortación a estar preparados, firmes y enfocados en el propósito eterno de Dios en medio de las luchas de este mundo. El libro de Efesios, aunque escrito hace casi 2000 años, sigue siendo profundamente relevante para los cristianos de todas las épocas y culturas. Sus enseñanzas trascienden las barreras del tiempo y el contexto histórico, ofreciendo verdades eternas que hablan directamente a la vida, la fe y los desafíos que enfrentan los creyentes en la actualidad. Este libro no solo aborda cuestiones teológicas, sino también aspectos prácticos de cómo vivir una vida que glorifique a Dios en un mundo lleno de adversidades.
Uno de los aspectos más significativos de Efesios es su enfoque en la identidad en Cristo. En una era moderna donde muchas personas luchan con preguntas sobre quiénes son y cuál es su propósito, Efesios proclama con claridad que los creyentes son hijos de Dios, redimidos, amados y adoptados en su familia. Efesios 1, 4-5. Esta verdad proporciona una base sólida para la autoestima y la confianza, especialmente en un mundo que frecuentemente mide el valor de las personas según sus logros, estatus o apariencia. El mensaje de unidad en Efesios también resuena fuertemente hoy, en un tiempo marcado por divisiones sociales, culturales, políticas y raciales. Pablo enseña que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, todos son parte de un solo cuerpo. Efesios 2, 14-16. Este llamado a la unidad, basado en la reconciliación que Cristo logró en la cruz, es una invitación para que los creyentes trabajen activamente hacia la paz y la reconciliación en sus comunidades y el mundo. Efesios también habla de la necesidad de vivir con integridad y santidad, algo que sigue siendo un desafío para los cristianos modernos. Pablo exhorta a los creyentes a abandonar sus antiguas maneras de vivir y a vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Efesios 4, 22-24. En una sociedad donde los valores frecuentemente están en conflicto con los principios del Evangelio, esta exhortación es un recordatorio vital de que los cristianos están llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Otro aspecto clave de la relevancia de Efesios es su enseñanza sobre la lucha espiritual. En un mundo donde las tentaciones, los desafíos y las influencias negativas están siempre presentes, la instrucción de Pablo sobre la armadura de Dios, Efesios 6, 10-18, equipa a los creyentes con las herramientas necesarias para enfrentar las pruebas. Este pasaje recuerda a los cristianos que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales, y les anima a depender del poder de Dios y de su palabra. El llamado a una vida de amor y servicio es igualmente pertinente. En Efesios 5, 1-2, Pablo insta a los creyentes a ser imitadores de Dios y a andar en amor. Este mandato sigue siendo una guía esencial para cómo los cristianos deben relacionarse con los demás, reflejando el amor sacrificial de Cristo en sus familias, comunidades e interacciones cotidianas. Además, Efesios ofrece esperanza y consuelo, especialmente en tiempos de incertidumbre. Pablo asegura a los creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. Efesios 1, 13-14. Esta promesa de seguridad en Cristo proporciona paz y confianza, incluso en medio de los desafíos y sufrimientos de la vida. El mensaje de Efesios también desafía a los creyentes a mirar más allá de sus circunstancias inmediatas y a enfocarse en el propósito eterno de Dios. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es una manifestación de la sabiduría de Dios para el mundo y para los lugares celestiales. Efesios 3 y 10. Este llamado a ser testigos de la gloria de Dios sigue siendo una misión central para los cristianos y la Iglesia en la actualidad. En resumen, Efesios sigue siendo relevante porque aborda cuestiones fundamentales de la fe y la vida cristiana: identidad, unidad, santidad, lucha espiritual, amor, esperanza y propósito. Sus enseñanzas no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también les equipan para vivir vidas que reflejen la gracia y la gloria de Dios en un mundo necesitado de su luz. Este libro sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección para los cristianos de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión y aprendizaje en tu palabra. Te pedimos que cada enseñanza del libro de Efesios se haga vida en nosotros, que podamos caminar en unidad, santidad y amor, siendo testimonio de tu gracia en este mundo. Fortalece a cada persona que escucha este mensaje, protégelos con tu armadura y llena sus corazones de esperanza y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si este vídeo ha bendecido tu vida, te invitamos a copiar este enlace y compartirlo con aquellas personas que lo necesiten, ya sean amigos, familiares o seres queridos. Ayúdanos a llevar este mensaje a más corazones. Recuerda seguirnos, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este vídeo. Nos encantaría saber tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides, entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Que Dios te guarde y te colme de su paz. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.